5. Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 7 de octubre, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol. Buenos días a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. En primer lugar, quiero felicitar a RCC Media por esa formidable cobertura del día de ayer, la más amplia cobertura que hubo en el país de radio y televisión del proceso de las primarias simultáneas que se llevaron a cabo en el día de ayer, donde hubo siempre información certera, precisa, profesional, cero especulación, un trabajo como lo requerían el país en el día de ayer, que integró a todos nuestros equipos. Así es que formidable ese trabajo realizado por RCC Media, presidida por don Antonio Espaillat, en el día de ayer. Entonces, tenemos que ocuparnos prácticamente como tema único de las primarias que se desarrollaron en el día de ayer. Y quiero empezar felicitando a la Junta Central Electoral por el trabajo realizado en estas primarias y por el cumplimiento de todo su cronograma. Sé que como estas son unas primeras experiencias, hay aprendizajes que dejan hay un aprendizaje, varios aprendizajes que deja esta experiencia. Por el hecho de reducir como era necesario el presupuesto de realización de las primarias para hacerlas posibles, pues hubo una concentración de mesas, y esa concentración de mesas hacía muy difícil la votación, porque la gente tenía que exponerse a largas filas para poder ejercer el voto. Se pensó que no se alcanzaría este nivel de participación. Hubo una concentración de mesas, y entonces esa concentración de mesas hizo que desde que las votaciones se abrieron hasta su última hora hubiera una concurrencia y que la gente tuviera que esperar mucho tiempo para votar. Eso afectó en cierta medida las primarias, porque hubo, y es incuantificable, pero hubo una gran cantidad de personas que no votaron, y no votaron sencillamente porque no tenían motivo para tomar la lucha que representaba el voto. Es decir, ir a meterse bajo condiciones de sol, calor, una hora y tanto para hacer una fila, eso realmente, gente que no tiene militancia política, es difícil que lo haga. Entonces, eso sin duda alguna que fue un factor, pero ese factor no representa una ventaja para nadie, porque lo que es igual no es ventaja.
lo que es igual no es ventaja. Ahí se quedó gente de todo el mundo sin votar. Además, las maquinarias desarrollan una estrategia sobre la que la Junta Central Electoral en el futuro tiene que tener una vigilancia. ¿Qué hace usted en la fila? Usted votó, ¿qué hace usted en la fila? ¿Por qué? Porque hubo lugares donde las maquinarias, y estoy hablando de ambas partes, tenían personas en las filas. Tenían personas en las filas para ellas tener la oportunidad de indagar con las personas que llegaban a votar. Si usted llega y accede rápidamente a la votación, con usted no hay oportunidad de identificar su voto, de conversar una serie de cosas. Y sé de gente que fue a votar a lugares y se le hizo difícil. Y después se dieron cuenta que habían personas que estaban para acelerar los turnos, pero eso dependía de si coincidía con su voto. Entonces, eso ocurrió. Eso ocurrió y eso hay que tratar de ver en el futuro. Naturalmente, en unas elecciones nacionales no habrá ese problema porque tenemos la cantidad de colegios electorales que corresponden a unas elecciones nacionales. Aquí hubo protesta y nosotros realmente estamos en desacuerdo con que los dominicanos en el exterior no pudieran ejercer su voto en las primarias, pero no solo fue limitada la posibilidad de que votaran los dominicanos en el exterior. La mitad de los dominicanos aquí no pudieron votar en su colegio habitual, sino que tuvieron que ir a colegios fusionados a ejercer el voto, y todo eso se hace en aras de dar menor costo al proceso, porque se creía innecesaria la apertura de todos los colegios. Naturalmente, más colegios, más máquinas, más personal, más logística. Es decir, todo eso encarece el costo del proceso y por eso ese proceso se limitó. Entonces, cuando nosotros ahora nos parece ver filas más grandes que las que pueden presentarse en unas elecciones nacionales, era justamente por el efecto que daba la acumulación de colegios en recintos. Y eso a mucha gente la retiró del voto. A mucha gente la retiró del voto porque cuando iban calculaban que tenían que estar tanto tiempo para poder votar, pues eso le dificultó. Pero eso no lo sabía la Junta que iba a ocurrir así. No lo sabía nadie que iba a ocurrir así. Porque estos acontecimientos nadie los puede prever. Porque la participación en unas elecciones primarias tiene más o menos un porcentaje habitual. Y esta experiencia no se conocía. Entonces, con el tema de la transmisión de los datos, a la hora que se acordó que se iban a transmitir los datos, bueno, eso fue lo mismo que se comprometió a hacer, pero no pudo hacer por la objeción que montaron los partidos de que se emitió el primer boletín. Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral, que al cierre de las urnas, inmediatamente iban a empezar a emitirse boletines y la gente le podía dar seguimiento a través de la televisión, y todos los medios iban a tener una aplicación en la que podían ir viendo los resultados cada vez cómo iban entrando las actas. Eso mismo, señores, se lo planteó y se lo propuso hacer Roberto Rosario, y
inmediatamente lo hizo. Hubo una protesta del PRM y Luis Abinader y de un grupo de partidos políticos y hubo que parar eso. Pero eso queríamos hacerlo en la República Dominicana desde hace tiempo. Ayer se hizo y yo creo que eso fue correcto. A que se empezó a emitir resultados y habían personas que estaban todavía votando. Ninguno de los participantes en el proceso que pudieron hacerlo solicitó una extensión del horario de votación, que debieron hacerlo. Cuando vieron que la gente había tenido tanto interés por votar, debieron pues plantear de manera formal una extensión de por lo menos una hora del plazo para votar, que se llevara, en vez de concluir a las 4, concluyera a las 5 y que a partir de ahí se dejara votar a todo el que permaneciera en la fila. Si se hace una extensión del horario de cierre de las votaciones, entonces también hay que extender el horario a partir del cual se empiezan a emitir los boletines. Pero lo que estaba programado, lo que no fue una sorpresa para nadie y lo que todo el mundo respaldó desde que se organizaron estas primarias, era que desde que se produjera el cierre se empezaran a emitir resultados. Y eso se hizo. Y ojalá, señores, que no volvamos jamás atrás. Ojalá que los procesos nuestros sean de aquí en adelante. Se acabó esto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Incide eso en la gente que está en la votación? Yo no sé si eso incide. En verdad, no sé si eso incide. No sé si la gente que está en fila está atenta a esas informaciones. Yo no sé si eso incide. Pero lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. Donde quiera que estuvieran llenas las filas estaban llenas de gente que iban a votar por las dos opciones. Porque eso era este proceso. Y ahí paso a la parte del proceso y a lo que fue mi posición con relación a él. Siempre planteé que en el Partido de la Liberación Dominicana, pues los resultados serían cerrados. Llegué a plantear que no le sobraba votos a nadie, que no me hice eco de las encuestas que se publicaban, no la usé como instrumento de análisis porque decía que esa era pura propaganda, que las encuestas de trabajo, ninguna de las partes las estaban dando a conocer. Y esas encuestas eran las que planteaban la realidad. Entonces, sí llegué a decir que era un insulto a la inteligencia plantear que con las cosas que se habían dado en este proceso, pues pudiera alguno de los aspirantes tener una diferencia abismal con relación al otro. Eso era un insulto a la inteligencia. Y fíjense que la firma que planteó eso, después trató de devolverse un poco, planteando que en menos de una semana un candidato había perdido un 15%. Una cosa totalmente ilógica, ¿no? Desde luego, como estaba mintiendo cuando se planteó la realidad inexistente, entonces después tenía que buscar la manera de acercarse un poquito más a la realidad, aunque permaneciera de todas maneras distante de esa realidad. ¿Cómo arrancaron las cosas y qué pasó en este proceso?
hay que partir de lo que ocurrió con las 4 encuestas que se hicieron en el sector del danilismo para la determinación del candidato. Esas encuestas hechas todas por firmas calificadas y encuestas que no fueron hechas para propaganda, para promoción, porque ni siquiera se dieron a conocer. Esas encuestas establecían una diferencia entre el candidato que quedó seleccionado, que fue Gonzalo Castillo, y Leonel Fernández. Esas encuestas establecían una diferencia que iba en un rango que no llegaba a los 20 puntos, que no llegaba al 20%. No llegaba al 20% esa diferencia. Ahora bien, cuando estamos hablando de una diferencia de un 20%, estamos hablando de un candidato que apenas se te está marcando. Digo apenas porque estamos hablando en comparación con el otro. ¿Cuánto te marcaba Gonzalo Castillo en esas encuestas? Gonzalo Castillo te marcaba un 2, o te marcaba un 15, te marcaba un 16 o te marcaba un 17. Es decir, versus un 38 de Leonel Fernández. Más o menos así. Frente a los otros aspirantes, de luego, él marcaba, él duplicaba a los otros y al que mal marcaba, y por eso se determina que él fuera el candidato. Entonces, vienen una serie de factores que son los que van a ir produciendo la reducción de esa brecha. Pero por más que se afectara eso, no había manera de que los resultados no fueran unos resultados reñidos, porque estamos hablando de un candidato que está posicionado, que a ese candidato, con la subida del otro, se le puede afectar el porcentaje, pero no es un candidato que tuviera posibilidades de desinflarse. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que eso iba a producir con un candidato que venía subiendo, pero con otro candidato sólido que por más que bajara, se iba a sustentar en una posición competitiva, era que se encontraran en el punto donde se encontraron y el proceso fuera realmente reñido. El propio gobierno manejó encuestas una semana antes de las elecciones donde se planteaba el carácter reñido, el carácter de empate estadístico de las primarias. Cuando se produjo el discurso de Danilo Medina y su presencia en el Palacio de los Deportes, eso se midió al otro día y eso tuvo un efecto que rondó en algunas encuestas entre un 3 a un 6%. Sin embargo, ese efecto llegó muy diluido al día de las votaciones. Muy diluido al día de las votaciones. Entonces, ¿qué ocurrió en las votaciones? Ocurrió en las votaciones lo que los trabajos, las mediciones de trabajo más o menos decían. Es cierto que había una proyección de triunfo de Gonzalo Castillo un poco más alta, que se pensaba que Gonzalo Castillo iba a ganar entre 3 a 5 puntos por encima de Leonel Fernández. Y la diferencia terminó siendo de 1 punto o menor de
de un punto. Creo que a Gonzalo Castillo le afectó mucho el hecho de que su plataforma de voto era más independiente que la plataforma del doctor Leonel Fernández. Es decir, mientras más endurecido era la militancia PLDista, pues más fuerte era Leonel Fernández. En la medida en que se iba aligerando, que usted no era un militante, sino que usted era un simpatizante, entonces ahí las cosas variaban. Y si usted no tenía PLD, pero también variaban las cosas. Es decir, que él dependía más que Leonel del hecho de que gente que no tuviera compromisos militantes fueran a votar. Y ya analizamos por qué esa gente, una parte de esa gente no pudo votar, porque se hacía muy difícil poder hacerlo por las filas, no por el sistema de votación, sino por las filas se hacía difícil pues ejercer el voto. Entonces, que se fueron produciendo una serie de alegatos para tratar de tener un expediente para quitarle legitimidad al proceso. Yo creo que como este proceso se hizo con esa transparencia de cara a la gente, pues la gente podrá tener cualquier cuestionamiento, pero está enterada y estuvo enterada plenamente de todo lo que ocurrió ahí. Había el compromiso de auditar el 20% del voto presidencial, es decir, de verificar de manera aleatoria si ese 20% se correspondía con el resultado que dio el voto automatizado. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado? 100%. 100% de coincidencia entre el voto automatizado y el voto que se contó aleatorio en forma manual. Por eso Participación Ciudadana está felicitando a la Junta Central Electoral y está felicitando todo este sistema. Que habrán cuestionamientos, que habrán entidades que pudieran prestarse a esto. Bueno, yo creo que aparte de la COPAL, que en este caso no es una observadora, sino una parte beligerante de este proceso, aparte de la COPAL, que incluso hizo la misma sugerencia que hacía el sector del doctor Leonel Fernández, de que se contara el 50%, etcétera. Aparte de la COPAL, no creo que en términos internacionales haya posibilidad de restarle legitimidad a esto, porque además, ¿qué va a pasar entonces con Luis Abinader? ¿Qué va a pasar con Luis Abinader? Entonces, el triunfo de Luis Abinader fue producto de un algoritmo, fue afectado. Hipólito Mejía lo dijo ayer, yo también me voy a meter en la chelcha del algoritmo. Métame a mí también en la chelcha del algoritmo, porque entonces Luis Abinader le va a hacer coro al tema este del algoritmo. Bueno, pero si le hace coro al tema del algoritmo, Luis Abinader le está quitando legitimidad a su triunfo. Entonces cito a Luis Abinader porque para que una denuncia internacional pueda tener algún peso, bueno, tiene que avalarla. Vamos a ver qué dice la oposición, vamos a ver qué dicen los otros que participaron, el otro que participó en este proceso. No, él no tiene queja. Él está muy satisfecho con su triunfo y con su votación. Pero los otros factores que se dieron en esta cuestión, porque desde luego que lo que estamos hablando es de que la Junta Central Electoral se prestó a un fraude. La Junta Central Electoral se prestó a un fraude para hacerle fraude a la persona con la que más cercanía
desarrolló esa Junta Central Electoral. La campaña contra las primarias abiertas, ¿al lado de quién la desarrolló la Junta Central Electoral? ¿Al lado del gobierno? No. Es decir, acusar a la Junta Central Electoral de haber hecho un fraude, porque a la Junta, eso estaba en control pleno de la Junta Central Electoral. Entonces fue la Junta Central Electoral la que introdujo ese fraude. Oye, eso es descabellado. Eso es descabellado. Yo creo que a esto debió buscársele otras explicaciones, pero ese es un asunto que no encuadra. Se parece mucho a la denuncia de los hackers. El único país del mundo donde un hacker tiene que venir físicamente para poder intentar hacer un fraude. Es el único país del mundo donde se requiere la presencia física, no de uno, no, de 6 hackers rusos que vinieron aquí a hacer un fraude. Lo del algoritmo es similar a esa cuestión de los hackers rusos. Absurdo. Eso es un absurdo. Es decir, la realidad de esto es que los liderazgos del Partido de la Liberación Dominicana se dividieron ese partido a mitad. Y eso quedó expresado en esos resultados que se produjeron en el día de ayer, que eso iba a ser así, independientemente de que el ganador fuera hoy Leonel, iba a ser por la mínima, o el ganador, como lo ha sido, sea Gonzalo, iba a ser por la mínima. Eso no tenía posibilidades de desarrollarse de otra manera. Ahora, entonces, falta por ver qué va a hacer Leonel Fernández, porque lo del algoritmo, eso fue una salida rápida ayer. Políticamente, él tiene que estar pensando con frialdad cuál es su futuro inmediato, cuando está limitado a la posibilidad de presentar una candidatura porque él participó en unas primarias y esas primarias ya se hicieron y ahí hay unos resultados que algunos pensaban que tal vez él pudo, antes de participar en las primarias, no hacerlo y entonces quedar abierta esta posibilidad de presentarse como candidato por otras fuerzas. Ahora eso está limitado. Además de que él tendría que ir a un pleito en términos constitucionales, por eso, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, además de que eso requeriría de eso, hay que ver ahora cuál es la realidad del PLD. Porque ustedes saben de quién es alcalde, es candidato a la alcaldía Abel Martínez, es del PLD. Es del PLD que Abel Martínez salió electo ayer candidato en esas primarias. Entonces, Abel Martínez no tiene razones para inventar. Félix Bautista, de quien salió candidato a senador ayer en este proceso, fue del PLD. Fue del PLD. Ahí hay escaso margen de invento y de aventura. Entonces, ahora hay una realidad distinta de la gente que es candidata y que es candidata por el PLD, que desde luego va a apostar al PLD. También en el entorno de Leonel Fernández hay gente que pudiera prestarse a cualquier aventura, pero hay gente que no le acompañaría en una aventura fuera de PLD. Hay gente que no le acompañaría en una aventura fuera de PLD. Entonces él sabe que este escenario de hoy se replantea si hoy se hace una medición
ya la situación se va colocando de manera distinta. Entonces, él ahí va a tener que actuar con mucha frialdad, con mucha inteligencia, porque dudo que él tenga mejor escenario fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Lo dudo mucho que lo tenga. Y en el PLD hay una realidad ya. Si el PLD tiene un candidato que se llama Gonzalo Castillo, y ese es el candidato del PLD, ya ese no es el candidato del danilismo, no. Ese es el candidato del PLD. Y entonces, sobre esa realidad, yo creo que de manera objetiva, él tiene que plantearse cuáles son sus escenarios inmediatos. Hubo otras incidencias en este proceso. Por ejemplo, lo que ocurrió en Santo Domingo Este, donde nuestro amigo Alfredo Martínez, el Cañero, lamentablemente quedó en tercer lugar. Y la sorpresa es Luis Alberto, prácticamente relegado en las encuestas. El que no aparecía en las encuestas con ese nivel de posibilidad de ser ganador, ganó. Porque no habría sido sorpresa el triunfo de Karen, que aparecía mejor posicionada en las encuestas, pero ganó Luis Alberto. ¿Cuál es la ventaja que tiene el Danilo Medina en este caso? Bueno, esos tres aspirantes, los tres son de Danilo Medina. Los tres que sacaron cada uno un 30 y pico %, porque tampoco fue que hubo una diferencia abismal. Los tres aspirantes ahí son de Danilo Medina. Entonces, lo de Luis Alberto es una sorpresa. Nuestras felicitaciones, porque Luis Alberto es un dirigente del PLD, diputado, una gente que está interesada en hacer un trabajo por su municipio. Yo no esperaba que él iba realmente a ganar. No esperaba que iba a ganar, pero es el candidato. Es el candidato a la alcaldía del PLD. En el Distrito Nacional, bueno, fue verdad que el juego cambió. Se impuso Rafael Paz. Esto plantea un cambio, plantea una renovación. Rafael Paz, con este endoso, independientemente de que ya él venía con una trayectoria importante, este endoso que recibió ayer, al ganar como candidato a senador, al ganarle a Roberto Salcedo, que estaba también Guarocuya Félix, estaba Hernández Peguero, pero lo que uno veía era la competencia estaba más concentrada con Roberto Salcedo. Al ganarle a Roberto Salcedo, Rafael Paz, pues tiene ahí eso una connotación que políticamente ya hay que pasar a tomarlo a él en otra dimensión. Entonces, hay otros elementos, otras cosas que uno después la podrá analizar. Lo que quiero decir que en el PLD pasó lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. No se habían prendido ningunos algoritmos. Cuando los trabajos que no engañaban a quienes lo estaban mandando a hacer, le decían, mira, esto está cerrado. Aquí tenemos que mandar toda nuestra gente a votar. Aquí no se puede perder un voto. Esto está cerrado. Aquí no hay manera de que ocurra otra cosa. Es decir, no se había aprendido ningún algoritmo cuando ya esa era una realidad, que fue la realidad en base a la que sustenté todos mis comentarios, porque yo estaba alimentado de informaciones que no se estaban dando a conocer.
Entonces, eso fue lo que pasó en el PLD. Ahí no hay nada distinto a la realidad. Ahora, sobre esa realidad hay que hacer ahora las reconstrucciones del lugar. Yo sé que no hay conformidad en el leonelismo, pero tampoco hay conformidad en el danilismo. Danilo está contento porque ganó Gonzalo. Danilo está contento porque ganó Gonzalo. Pero Danilo anoche mandó a convocar para que le expliquen algunas cosas de el trabajo electoral, para evaluar como si hubiese perdido. Tiene una convocatoria en el día de hoy, porque hubo algunas cosas que fallaron, entre ellos la plataforma. Entre ellos la plataforma que indicaba si una persona fue o no fue a votar y que permitía que esa persona se le diera el recordatorio. Marilena, usted no ha ido a votar. Que yo no puedo, que no esto, que lo otro. No, mire, Marilena, la vamos a mandar a buscar, pero usted no ha ido a votar. Es decir, si una gente se comprometía y 10 gente se comprometían a ir a votar y no iban, la plataforma decía si fulano fue o fulano no fue. Esa plataforma se apagó ayer en el danilismo por varias horas. Y esa es una de las cosas que hoy son objeto de evaluación. Cambio y fuera.